Damos gracias a nuestro Dios. Continuamos con la enseñanza de la revelación de la cruz como un fundamento bien importante para la vida del creyente y para la vida del nuevo discípulo. Quiero partir del libro de Hechos, el capítulo 2, cómo fue el comienzo de la iglesia primitiva. Aquel momento cuando el apóstol Pedro en Pentecostés da este primer discurso y inicia la iglesia, como dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, para los primeros creyentes. Dice así la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que reciben la palabra en ese entonces creen en Cristo, aceptan a Jesús como su Señor y Salvador personal, reciben la palabra y luego se bautizan y se añaden e inicia la iglesia con 3,000 personas. Y dice el versículo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero resaltar en esta oportunidad la palabra perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos son tiempos en los cuales es necesario perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y vamos a continuar hablando de lo importante que es que nuestra vida esté anclada firmemente en la doctrina de los apóstoles. Es el comienzo de la iglesia primitiva, pero tenemos que perseverar en esta palabra. Mire cómo dice el Señor en San Juan capítulo 7, allí cuando fue y entró a la fiesta de los tabernáculos. Y le preguntan al Señor Jesús porque se presenta en el templo y hablaba de las maravillas y a qué había venido a esta tierra de parte de nuestro Dios. Y en San Juan capítulo 7, versículos 16 y 18, mire lo que dice el Señor. Dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús está diciendo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjate bien de estas palabras. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Qué importante para perseverar en la doctrina de los apóstoles, como lo habla aquí Jesús: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Hoy la iglesia de Jesucristo necesita afianzarse y tomar esta palabra y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Quiero resaltar en esta oportunidad, como lo hemos venido compartiendo los domingos anteriores, de la importancia de la revelación de la cruz. Entonces, hay algo bien importante, mis amados y amada iglesia, amado discípulo. El libro de Romanos es un libro que el apóstol Pablo declara y comparte más exactamente lo que es la doctrina de los apóstoles. Por eso recomiendo estudiar el libro de Romanos, especialmente los primeros 8 capítulos de Romanos, es donde se plasma más exactamente lo que es la doctrina de los apóstoles. Y por eso vamos a continuar hablando del libro de Romanos, porque aquí en este libro encontramos fundamento. El apóstol Pablo en 1 Corintios nos dice que yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica el fundamento. Los fundamentos, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy como iglesia necesitamos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena, y en las oraciones. Esto tiene que ocurrir en la vida de la iglesia hasta cuando el Señor venga. Pero hacemos énfasis en este día en la doctrina de los apóstoles y continuamos estudiando del libro de Romanos para fundamentar nuestras vidas.
En el libro de Romanos, los primeros 8 capítulos son muy interesantes y aquí en este libro encontramos que el libro de Romanos en estos 8 capítulos tiene dos secciones. Dos. La primera sección termina en Romanos capítulo 5, versículo 11 y está más dirigida a los pecadores. Es como el punto de partida. Y del versículo de capítulo 6 en adelante hasta final del 8 está dirigida a los creyentes. Encontramos dos niveles. Pero vamos a hablar en esta oportunidad qué es lo que encontramos en el libro de Romanos. El apóstol Pablo habla acerca de esto, que la primera parte habla hacia los pecadores y en la segunda habla hacia los creyentes. ¿Y qué encontramos? ¿Qué encontramos en estos primeros capítulos del libro de Romanos? Encontramos dos problemas. Número uno, los pecados y número dos, el pecado. Es decir, que hay una descripción en estos versículos y en estos capítulos de lo que es la condición del ser humano, de lo que es el ser humano con los pecados, que hemos pecado, lo que hemos cometido delante de Dios. En el capítulo 1 hay una descripción de algunos pecados que el apóstol describe la manifestación de lo que es el ser humano con sus pecados, que hay una descripción. Muy bien, encontramos ahí que hay varias situaciones que se dan en la vida de los creyentes y en la vida de los que inician su vida en Cristo Jesús. Entonces, así como hay doble problema, o sea, la palabra pecados en plural y la palabra pecado en singular, entonces asimismo encontramos que hay un remedio para cada uno de estos aspectos. Para la palabra pecados encontramos la sangre como el instrumento de Dios para limpieza de los pecados. Y para lo que es el pecado, lo que es esa naturaleza pecaminosa del ser humano, encontramos la cruz para liberación. Pero vamos a estudiar en esta mañana, en este día del Señor, lo que es esta situación. Muy bien. Entonces, también hay otras distinciones. En los primeros capítulos encontramos que cuando hemos cometido pecados necesitamos el perdón. Y ya para cuando estamos en Cristo y hemos conocido la verdad y la esencia del Evangelio, entonces necesitamos liberación. Muy bien. Algo otras distinciones. Mire lo que dice, por ejemplo, Romanos 4:25. Dice y habla de dos aspectos de la resurrección. Romanos 4:25, dice así: Jesús, Señor nuestro, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Primero, que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación, una posición delante de Dios. O sea, hemos sido justificados delante de Dios. Cuando conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, entonces entendemos que Jesús murió por nuestras transgresiones, pero que Él resucitó para que nosotros tengamos y seamos justificados delante de nuestro Dios. Esa es una gran verdad del Evangelio, una posición. Y ya en Romanos 6:4 encontramos que la resurrección se menciona como una comunicación de vida para andar en santidad. Y el texto dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva, o sea, la vida de la santidad, que es un paso muy importante para nosotros caminar en el Señor. Hablemos un poco más de lo que es la condición del ser humano, de nosotros los seres humanos en los primeros capítulos, el primer capítulo de Romanos. Entonces, encontramos que el gran problema de los seres humanos es el pecado. Bueno, en Romanos 3:25 nos dice así la palabra. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Para los pecados, la solución es la sangre de Jesucristo. Vuelvo y repito. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. La solución a los pecados es solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, colocando nuestra fe, confianza en esta palabra. Entonces dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí es muy importante comprender lo que el mismo apóstol Pablo explicaba y enseñaba como una característica de la vida del que está iniciando en Cristo. En 1 Corintios, el capítulo 15, habla el apóstol Pablo a la iglesia en general diciendo, yo les he dado instrucciones, yo les presenté el evangelio y ustedes lo recibieron y hoy retienen la palabra y hoy lo guardan, porque si no es así, ustedes han creído en vano. Y el apóstol en el versículo 3 dice, porque yo les di lo que yo recibí. Yo he compartido lo que recibí. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este fundamento para toda persona que inicia su vida en Cristo es supremamente valioso que logre comprender y entender del Evangelio la letra A de lo que tiene que aprender, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como lo dice Romanos 3:25, que Él murió por nuestras transgresiones. Jesús murió por los pecados de la humanidad, pero para los pecados el remedio es la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros pecamos, al pecar se pierde la comunión con Dios. Y cuando perdemos la comunión con Dios viene un sentimiento de culpabilidad. Me siento culpable. Y cuando yo me siento culpable, le estoy preparando el terreno al enemigo para que él acuse mi conciencia y me acuse delante de Dios. Mire el problema de los pecados. ¿Cuál es? Cada vez que pecamos, nuestros primeros padres, Adán y Eva, una vez que fallaron, una vez que pecaron, vino un sentimiento de culpabilidad y de inmediato se alejaron del Señor, se escondieron de su presencia. Y eso ocurre con toda persona cuando peca. Pero adicionalmente a ello, entonces viene un sentimiento de culpabilidad a su conciencia. Y no solamente a su conciencia, sino que la escritura nos habla en Apocalipsis 12:10 que a la vez le damos y le preparamos el terreno a Satanás para que él nos acuse delante de Dios. Tres cosas ocurren cuando pecamos. Pero lo bueno es que la solución está en el Señor. ¿En cuál? En su sangre. Por eso, para superar y entender esta gran verdad que es esencial, primordial, básica en todo creyente, es que precisamente fe en su sangre. Y en primer lugar, la sangre en todas las escrituras, primero satisface el corazón de Dios. Allí en Éxodo 12 encontramos la Pascua. Y de la Pascua el Señor ordenó que se tomara el corderito, todo esto es tipología de Cristo, y se tomara la sangre y con la sangre se pintaran los dinteles de la puerta de la casa, porque a la medianoche pasaría el ángel de la muerte y morían los primogénitos. Pero qué casa que estuviera pintada con la sangre, dice el versículo de Éxodo 12:13, veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea que en primer lugar, la sangre de Jesucristo satisface el corazón de Dios. Es lo primero que hace la sangre de Jesucristo con la vida tuya, con la vida del que inicia ahora este caminar con Dios. Número dos, como mi conciencia se siente acusada, entonces la sangre de Cristo es la que limpia nuestros corazones de mala conciencia. Entonces, en segundo lugar, trae tranquilidad a mi conciencia, su sangre me limpia, purifica mi corazón. Pero para que esto ocurra, como lo dice el apóstol Juan en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Cristo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
entonces viene el alivio a mi conciencia, a tu conciencia. Solo el único remedio es la sangre de Jesucristo. Pero como yo le di oportunidad al enemigo para que me acuse delante de Dios, y la escritura dice que Satanás nos acusa delante del Padre día y noche, entonces encontramos que el tercer valor de la sangre de Cristo es para vencer a Satanás. Y dice Apocalipsis 12:10, y ellos le han vencido con la sangre del Cordero. Entonces, amado discípulo, es necesario que cuando conocemos a Cristo, tenemos ese encuentro personal con el Señor, tu vida pueda experimentar el perdón de sus pecados. Ahora sí, entenderíamos bien el versículo de Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Encontramos palabra del Señor cuando dice que Él toma nuestros pecados, los tira a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Por eso encontramos textos como Romanos 5, 1, que dice lo siguiente: cuando confesamos nuestros pecados a Cristo, en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, qué maravilloso es conocer a Jesucristo y conocer de la obra de la cruz. Por eso de la obra de la cruz resaltamos la sangre de Él, la que derramó en el camino del Calvario. Y luego ya explicaremos la segunda parte, que es esa antigua naturaleza o la solución a lo que somos. Somos pecadores por naturaleza. Entonces encontramos que viene paz a nuestro interior. El texto dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Señor Jesucristo. Paz, paz con Dios. Qué bendición poder descubrir esta gran verdad. Y así encontraríamos el salmista David en el Salmo 32, cuando habla de la dicha del perdón. Bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado, cuyos pecados han sido perdonados y limpiados. La dicha del perdón. Por eso ese primer amor, esos primeros momentos de la vida del creyente, el que conoce a Jesucristo, es cuando empieza a glorificar. Y ese es un fundamento, y eso se llama perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pablo lo decía, porque yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, por nuestros pecados. Pero ahí encontramos, en este capítulo, también encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 23, que la escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En este capítulo encontramos que el apóstol nos dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien tenga el temor a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, hasta llegar a decir exactamente, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero viene el versículo 24 que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, justificados gratuitamente cuando hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Y el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fe en la sangre de Jesucristo. Siempre hemos dicho y se comparte que cuando llega la palabra llega a nuestras vidas y lo que crece es la fe, pero la fe se sustenta en la palabra. El mismo apóstol Pablo, en el primer capítulo, nos dice que yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es una experiencia especial, es el comienzo de la vida del discípulo de Cristo, experimentar el perdón de sus pecados, y el único remedio es
la sangre que Jesús derramó en la cruz de Calvario. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 5. Pero terminando el capítulo 4, el apóstol Pablo hace referencia al hombre de la fe. En este caso toma como padre a Abraham, de la importancia de la fe. Fe. ¿Qué es la fe? Pero el apóstol Pablo, al terminar este capítulo 4, dice el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, el caso de Abraham, sino que también con respecto a nosotros, a quienes les ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Si tú crees en Jesucristo, el creer en Cristo es creer que Dios el Padre le levantó de los muertos, y como dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta es una palabra que todo discípulo al iniciar su vida debe experimentarla, debe conocerla. Les animo, les motivo, quienes están empezando la vida en Cristo Jesús, a atesorar, permanecer en la doctrina de los apóstoles, y este es un fundamento esencial, fundamental, básico, esencial para seguir caminando con nuestro Dios. Es muy importante. Pero muy bien, este es el primer aspecto que encontramos en el libro de Romanos como doctrina. Pero también ya para los creyentes encontramos, una vez que estamos en Cristo, ya hemos experimentado la paz del Señor, mis pecados han sido perdonados, estoy en el Señor, pero voy a descubrir una lucha interna. Entonces ya pasamos a una segunda parte, y es una lucha entre la carne y el espíritu. Hay desasosiego, hay situaciones incómodas, para descubrir que no solamente yo he cometido pecados y que la sangre me limpió de todos mis pecados, sino que yo tengo que descubrir que yo mismo soy malo. Entonces, lo que somos necesita liberación. Y a partir de Romanos 6:6 encontramos esta segunda parte de lo que el apóstol nos explica y de lo que pasó en la cruz de Calvario, una gran verdad que necesita liberación. Esto es para el creyente, para el que ya ha crecido en el Señor. Y dice Romanos 6:6, sabiendo primero esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no le sirva más al pecado. Ese es un descubrimiento que tiene que llegar a la vida del discípulo en el capítulo 7 de Romanos. Tarde que temprano, a ti, mi hermano, le debe llegar esta visión, esta revelación. Si tú eres del que lucha todavía con su carne, una lucha entre el espíritu y la carne, y hay desasosiego, hay intranquilidad, ya estás en el Señor, necesita pasar por Romanos capítulo 7 para descubrir que no solamente, y llega la conclusión del apóstol Pablo, dice, en mi interior está hacer el bien, y yo quiero el bien y me deleito en la ley de Dios, pero veo una ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley en mi mente y me lleva cautivo al pecado. Y yo descubro que el mal está en mí. Tiene que llegar un momento, mi amado siervo y sierva del Señor, donde descubrimos que el mal está en mí. O sea, lo que somos. Y eso es lo que somos. La solución está en la cruz. ¿Qué pasó con lo que somos? Esa antigua naturaleza, ese viejo hombre que lo describe el apóstol Pablo, fue crucificado juntamente con él. Esto se necesita ojos abiertos para vernos incluido en la cruz de Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no les sirva más. Ahí se necesita ojos abiertos, revelación para descubrir esta esencia de lo que pasó en la cruz de Calvario. Por razón tenía el apóstol Pablo en decir
que me he propuesto no saber entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:14, dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Decimos entonces, mis amados, que en la cruz terminó nuestra antigua naturaleza y absolutamente todo lo que heredamos de Adán y de todos nuestros antecesores. El apóstol Pedro también en primera de Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, siendo renacidos para una esperanza viva por la resurrección, rescatados, trasladados. El apóstol Pablo, Colosenses 1:13, fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ya es una verdad gloriosa para la vida del discípulo, pero amado siervo y siervo, esta es una verdad para el que está en Cristo. Si todavía tú eres del que te enojas, todavía eres el que luchas con su paciencia, todavía eres el que tiene pleitos, contiendas, disensiones, falta la revelación de la cruz, de que esa antigua naturaleza la veas tú crucificada en la cruz de Calvario. Eso es lo que nos habla el libro de Romanos. Y es necesario pasar por la experiencia de Romanos 7. Esto es lo que ocurre con todo discípulo del Señor cuando está en esta parte. Dice Romanos 7 a partir del versículo 7. El apóstol lo describe, el pecado que mora en mí. Tus pecados todos fueron plural perdonados por la sangre de Jesucristo. Pero ahora el yo, esa naturaleza que somos, también murió. Dice el apóstol, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que es para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego el apóstol continúa haciendo su reflexión. Luego que es bueno, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, escuche bien, no los pecados, sino el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por lo medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual. Pablo lo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es bueno tomar estas palabras. Yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, pruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire esta verdad. El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado singular que mora en mí. Dice el apóstol, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Hay que llegar a ese descubrimiento. Esta es una palabra para los creyentes, para ti, mi hermano. Y especialmente si tú llevas años en el Señor y no has logrado superar esas debilidades de la carne, falta esta revelación, que descubras. Por lo dice aquí, que el mal está en mí. Nunca más le eche la culpa a su situación a otro. No voy a hacer lo que hizo Adán, echarle la culpa a Eva, y no va a hacer lo que hizo Eva, echarle la culpa a la serpiente.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dice el versículo 23, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y finalmente en esta lucha el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tiene que llegar un momento de considerarnos miserables. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero de inmediato está la respuesta. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y ahí Romanos 6:6, anclamos nuestra fe, anclamos nuestra vida en esta gran verdad de que ese viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que ese cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no le sirva más al pecado. Y ahí sí Romanos 6:11 tiene aplicación, me cuento por muerto, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí sí el versículo 13, 19, consagro mi vida, lo que se consagra, lo que pasa por la muerte, y entonces soy instrumento en las manos del Señor para la extensión del reino de Dios. Y terminamos con Romanos capítulo 8, que es andando en el Espíritu. Para andar en el Espíritu es necesario experimentar la lucha de Romanos 7. Pero esto es obra del mismo Señor, realizada en la cruz de Cristo. Como dice Romanos 8, entonces, por ejemplo, el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que encontramos, por ejemplo, estudiando el libro de Romanos, tenemos el capítulo 5 en Adán, el capítulo 6 en Cristo, el capítulo 7 en la carne y el capítulo 8 en el Espíritu, que es andar en Adán, el capítulo 5, lo que es andar en Cristo, el capítulo 6, lo que es la lucha de la carne, carne significa voluntad humana, y lo que es finalmente el propósito de Dios, a donde tenemos que llegar nuestra meta, andar en el Espíritu. Y podrá ver todo el cumplimiento de Romanos capítulo 8, lo que significa vivir en el Espíritu, vivir haciendo la voluntad del Señor, vivir bajo la guía del Espíritu Santo, y ahí sí nuestras vidas estarían llenas de su Espíritu. Y ahí seríamos vírgenes prudentes, llenas del Espíritu Santo, aceite abundante, vivificando el Espíritu Santo, y con nuestras lámparas encendidas, que es la palabra de Dios. Concluyo diciendo, mis amados, que nuestra vida tiene que estar anclada en Cristo, en la obra de Jesús, en la cruz de Calvario. Esta segunda parte, la primera parte es la que más hemos predicado, es la que más hemos llevado cuando compartimos el Evangelio de Jesucristo, y eso está muy bien, y tenemos que continuar haciéndolo con todo aquel que inicia su vida en el Señor. Pero hoy es necesario que la iglesia sea edificada en esta segunda parte, que es que su viejo hombre vea lo crucificado juntamente. Él ya te incluyó, Él ya me incluyó. Es como si fuese una segunda conversión, decirlo así, para nuestras vidas, para aquellos que ya están y están en el Señor y llevan años en Cristo Jesús. Todo esto es la revelación de la cruz. Y ahí sí podemos entender las palabras entonces de la iglesia primitiva cuando todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es doctrina. Y es fundamental que para estos tiempos tan difíciles nuestras vidas estén ancladas en la palabra. Ahí está el secreto y el crecimiento y los días venideros y todo lo que Dios quiere revelar. Y entonces, como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón, son las que Dios tiene preparadas para quienes le amamos. Y finalmente, entonces, recibimos su palabra, atesoramos su palabra, y como estamos aprendiendo a orar la palabra, y al orar la palabra, agradecemos al Señor, todo va a ser cambiado y transformado, quedará lo inconmovible, y lo inconmovible es la doctrina, la palabra del Señor, y entonces nuestra vida se llena de gratitud, y mediante la gratitud servimos a nuestro Dios
con temor y reverencia. Un día de bendición, un día de gracia, y es la gracia del Señor. Todo esto lo concluimos diciendo, finalmente es la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Entonces, cuando estamos en esta gracia, ya no diremos como se hace en la carne, el próximo año iremos a tal ciudad, traficaremos, ganaremos, haremos esto, aquello, lo otro. La expresión del andar en el Espíritu es, si el Señor quiere, haré esto. Si a Él le place, si es su voluntad, haré esto o aquello, si a Él le place. Mis amados, muchas bendiciones. Un día lleno de gracia sobre ti, sobre tu vida. Dios la bendiga.